Matilde Soto. José Luis Mesa Cipriano tiene 24 años y desde hace 5 meses está preso en el penal de Aucayama, de Huaral, acusado de un delito que asegura no cometió. Aunque parezca increíble, este joven está encarcelado por las secuelas emocionales no curadas que dejó un terrible episodio ocurrido en la vida de Aimín Flores, su enamorada, quien en julio pasado lo puso tras las rejas al culparlo ante la policía de haberla violado. Yo soy inocente de todo lo que me están acusando. Sé que es difícil de creer. En este reportaje le contaremos la historia de dos jóvenes que viven un verdadero calvario. Uno de ellos está dentro del infierno mismo de un penal, mientras que el otro aún no puede escapar de la pesadilla que marcó su niñez de manera traumática. Ninguno de los dos encuentra una salida. Lo amo mucho, que yo nunca le quise hacer daño. Yo nunca quise esto para él. José Luis, ¿cómo describirías la cárcel? Es algo que yo no se lo desearía a nadie. Porque para mí es una experiencia muy nueva, pero también el estar lejos de tu familia es muy difícil. José Luis es administrador industrial y Aimín técnica en enfermería. Ambos tenían apenas un mes de enamorados, pero ya sostenían una relación íntima de pareja. Yo la aprecio y la cuido mucho, ella es para mí como un vaso más frágil y siempre ha tenido para mí esa sensación de cuidarla y de protegerla, ¿no? Por el mismo hecho que es pequeñita, ¿no? Bajita o flaquita. Entonces en mí siempre está el sentimiento de cuidarla y protegerla. E inclusive eso cuando estábamos fuera, mutuamente nos dijimos, yo le decía, yo nunca te voy a hacer daño, yo siempre te voy a cuidar y proteger. Y cualquiera que quiera llegar a ti, primero va a tener que pasar por mí, le digo. El pasado 22 de julio, estos jóvenes decidieron tener relaciones consentidas que inexplicablemente para José Luis se deformaron por la violenta reacción de Aimín, quien se envolvió con las sábanas y entró en un severo cuadro de crisis nerviosa. Y yo me desesperaba porque ella gritaba de dolor, no gritaba, era un momento muy difícil. Aimín empezó a gritar de tal manera que hasta sus vecinos tuvieron que intervenir. Sin poder controlarlo, de pronto, un recuerdo muy doloroso de su infancia se había activado en su mente, pero nadie lo sabía. Yo quiero acercarme a ella para ver cerciorarme qué era lo que había pasado, pues, ¿no? Porque no sabía, no comprendía por qué ella gritaba. No era algo normal. No era algo normal. Entonces yo al momento de que yo intentaba acercarme a ella, ella siempre me botaba, siempre me alejaba. Hasta en 3 oportunidades intenté acercarme a ella. Entonces en la última oportunidad cuando me acerqué a ella, ella se levantó de la cama y me golpeó, me cacheteó. José Luis pensó que la había lastimado físicamente y optó por llamar de emergencia a una ambulancia. Cuando los socorristas lograron que Aimín les abriera la puerta de su cuarto, le preguntaron qué le había sucedido y entonces la confusión empezó a tener un matiz policial. En ese momento yo estaba mal y lo que le dije fue que él me había lastimado. ¿Qué le dijiste a la enfermera exactamente? Que él me había violado, que me habían violado, le dije. ¿Y por qué dijiste eso? Porque yo creí que eso era lo que me había pasado. Aimín no se lo había comentado a José Luis, su enamorado, pero ella había sufrido un ataque sexual cuando tenía apenas 5 años y nunca recibió ayuda psicológica. A sus 22 años, la joven sigue presa de una marca emocional que aún la atormenta. Estaba bastante confundida de lo que había pasado. Estaba con cólera también. ¿Cólera por quién? Cólera por un pasado. ¿Un pasado que te persigue todavía? Sí. ¿Por qué no pedir ayuda, Amy? ¿Por qué no superar tu pasado? Yo nunca creí que me iba a perjudicar tanto. Pero yo le decía al doctor, por favor, hagan lo posible, ingresen a revisarla. Cuando entraron me dijo, cálmate. Me dijo, cálmate, está bien, cálmate.
Le digo, doctor, pero la han revisado, la han examinado, ya la revisamos, cálmate. Le digo, si gustan podemos ir a una clínica, yo trabajo, yo tengo seguro, le digo, si no yo puedo pagar por mi tarjeta, porque no tengo efectivo. Entonces me dijo el doctor, cálmate, ya está bien. Ya, pero me dijo, pero te está acusando de violación, me dice. Entonces en ese momento como que me sorprende. La situación se complicó más cuando llegaron los padres de Aimín, quien avergonzada y temerosa insistía en acusar a José Luis de haberla violado. Así las cosas, lo correcto era entonces denunciarlo ante la policía. Lo veo ahí a José Luis adentro de un patrullero. Es entonces donde yo me asusto y forcejeo con mi mamá, porque mi mamá me decía, vamos, que tienes que denunciar. Y yo le decía que no quería ir. Pero como ella creía que me había pasado lo contrario, entonces ella me exigía. Mi cabeza se partía en dos, porque una seguía preocupada en ella y otra parte no entendía por qué me estaba acusando de tal manera. En la comisaría de Santa Anita, Aimín, quien no sabía cómo explicarle a sus padres lo que realmente había sucedido en su habitación, optó por mentir y firmar ante ellos la denuncia policial en contra de su enamorado. En realidad cuando yo llego, el comisario me da alcances, ¿no? Yo me pregunta qué es lo que ha pasado y yo le digo que él me acogió a la fuerza. Segunda noticia que a mí me impacta es que el policía me dice, te vas a quedar, dale todas tus cosas a tu familia que te vas a quedar. ¿Dónde? En el calabozo. Entonces, no, como que te dan un portazo en la cara o te meten dos cachetadas. El camino al infierno recién empezaba. José Luis fue llevado directo a la carceleta judicial. Cuando te informan que ibas a pasar al penal de Huaral, ¿cómo ha sido para un joven de 24 años estar dentro de esa masa delincuencial? Yo me sentí más abrumado porque yo estaba inmerso en un mundo en un mundo de la delincuencia, en el cual yo nunca había estado. Sinceramente sentí temor porque había personas que tenían sus cortes, ¿no? Sus tatuajes y todo. Yo estaba ahí yendo al Palacio de Justicia todos los días que él estaba ahí, porque sentía de una u otra forma que lo estaba acompañando. Y yo sí he estado yendo sentada afuera, esperando alguna respuesta, ¿no? Algo que me digan, porque todavía tenía esperanzas de que no lo lleven hacia un penal. José Luis fue a parar al penal de Aucayama, ubicado en la ciudad de Huaral, al norte de Lima, hasta donde Cuarto Poder viajó esta semana y recogió cifras de una escalofriante realidad penitenciaria. El penal de Aucayama es una de las cárceles más pobladas del Perú que administra el INPE. Tiene 5.006 internos, de los cuales 1.036 purgan prisión por violación sexual, y de ellos solo 218 fueron sentenciados por ese delito. Son mentes diferentes que piensan diferentes y en cualquier momento es como que tú prendes una mecha y puede explotar, porque estamos, digamos, en el pabellón y desde un balde de agua se pueden pelear por un balde de agua como por un plato de comida. En el penal de Aucayama, este muchacho, acusado de un delito que según versión de su propia enamorada no cometió, ahora tiene una vida paralizada. ¿Cómo ha sido para ti a los 24 años tener un título de violador que a todas luces no te pertenece? Primeramente que es injusto y no sé qué más decir porque yo los planes que tenía en mi vida, ¿no? Yo tenía un plan de vida, supuestamente a tantos años quisiera tener mi hijo o tener mi hijo o mi esposa o me descuadra porque estar pasando de estar trabajando en una imprenta en los cuales también tenía planeado ya comenzar la universidad porque era parte de mi plan de vida. Claro que me iba a esforzar mucho y dejar todo eso, quedarme sin trabajo. Está preso desde julio de este año por presunta violación, pero muy lejos de guardarle rencor a Aimín, él la ha aceptado. Lo único que quiebra su fortaleza es ver a su madre padecer el encierro de un penal. A mí me duele bastante porque mi madre se tiene que levantar muy temprano, estar esperando en la cola como 4 horas para entrar. Y solamente compartir un poco porque el mismo cansancio de ella, se duerme mi madre, pues no se duerme en la silla. Para mí es como un trauma que queda ya grabado como una película porque
todo desde que lo trajeron desde la comisaría enmarrocados junto con otros presos. Para mí es una experiencia muy desagradable que así nomás no voy a asimilar. Aimín Flores, su enamorada, también lo visita. La culpa la consume. Cuando tú vienes a visitarlo, ¿no te ha dado miedo de repente ser rechazada por él, puesto que tú le estás acusando de algo que ahora tú misma dices que no cometió? La primera vez que yo vine, sí, vine con miedo, pero también tuve mis razones. El mes pasado ella me dio esto, es un regalo de ella. ¿Qué es eso? Es atrás una dedicatoria que dice Aimín y José, los dos como pareja, y que dice juntos para siempre. Aimín ha intentado resarcir el daño ante el Poder Judicial para lograr que le varíen la orden de prisión por la de comparecencia a su enamorado. Ante los tribunales, ella misma ha narrado lo que vivió de niña e incluso se ha sometido a un examen psicológico que desnuda su traumático pasado. Pero aún así, el cuarto juzgado penal de Lima decidió que José Luis continúe preso. Un juez no puede circunscribirse simplemente en documentos, sino que debe atribuirse de todo tipo de elementos que puedan llevar a tomar una decisión razonable, ¿no? Ya que en este caso no solamente se ha afectado a una persona, sino que también se está afectando a una segunda persona y en consecuencia a toda una familia por un apresuramiento, por una falta de valoración de los elementos de prueba que hay en este proceso, ¿no? Tengo la esperanza de que la justicia pueda ver más allá de papeles fríos, no, porque una cosa es estar inmerso en este problema, pero en cambio a ellos les llega un papel frío y leen y pasa al siguiente expediente y da sigue libre o te quedas. Pero el terror continúa para él, pues luego de esta entrevista fue llevado al penal de Lurigancho, al peor de los infiernos, donde le practicarán exámenes psicológicos. Aimín te da este libro cuando te visita por primera vez en el penal y ella te escribe aquí: algún día hablaremos y te contaré cómo pasaron las cosas, pero ahora solo viviré por ti y para ti. Perdóname. ¿Tú has logrado perdonarla? Yo ya la he perdonado. Es lo que he hecho. Yo ya la he perdonado. Este caso se ventila ahora en la cuarta sala penal de reos en cárcel, que deberá administrar justicia con mayor tino. En esta historia hay un muchacho que a todas luces no merece estar un día más en la cárcel. Y al otro lado de los barrotes está Aimín, quien necesita urgente ayuda psicológica para poder sobrellevar un trauma que es más fuerte que ella. En esta historia real, no todo se ajusta al blanco y negro de las leyes.